Eh, Hoy tenemos una mesa de expertos con una misceláneas en patología cardiovascular. Eh, Vamos a iniciar con la charla que titula Rol del ecocardiograma estrés en la estenosis aórtica. Estará a cargo de la doctora Ana Camarosano, de Brasil. Ella es profesora de la Universidad Federal de Paraná, jefe de cardiología del Hospital Nossa Senhora das Gracias, creo que falé bien el portugués, coordinadora del curso ISA Digital y es delegada de DIC junto a CICIAC. Además, un dato muy importante, es la vicepresidenta actual de CICIAC y presidenta electa para la gestión 2026-2028. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Agradezco a todos ustedes que están aquí ahora y es un honor para mí estar acá con ustedes. Vamos lá. ¿Cómo no vaya adelante? ¿Puedes pasar para mí, por favor? No vaya adelante. Tenemos un problemita. Y tenemos tiempo ahora. Ahora sí, no tengo ningún conflicto para esto. Y lo que sucede en la estenosis aórtica es una obstrucción en la salida del flujo con sobrecarga de presión, hipertrofia concéntrica, isquemia miocárdica, disfunción diastólica y después sistólica y síntomas. Los fenotipos de la estenosis aórtica son distintos. Con alto gradiente tenemos estos, tenemos con bajo gradiente. Cuando tenemos bajo gradiente tenemos que mirar si la fracción de eyección está abajo del 50% o arriba del 50%. Y así tenemos que trabajar con bajo flujo, bajo gradiente. Ese está abajo del 50% la fracción de eyección, es un clásico. La otra es paradójico. No vamos a hablar de normal flow, low gradient, porque esto no está en las guías. Tenemos que a heterogeneidad de la estenosis aórtica empieza con una estenosis aórtica moderada, después normal flow, low gradient, que muchos piensan, creen ser una estenosis aórtica en transicionamiento de moderada para importante. Vamos a hablar de la clásica low flow, low gradient, exactamente esta, y después la con gradientes elevados y síntomas que no tenemos que hablar de ecoestrés porque esto necesitamos hacer el tratamiento directamente. Y el gradiente muy alto, la estenosis aórtica crítica, que también tienes que pensar en un tratamiento y ecoestrés no está en esto. La gravedad de toda la estenosis aórtica, todos las conocen. El gradiente medio importante es cuando mayor que 40 milímetros de mercurio, una área abajo de 1 centímetro cuadrado, una velocidad del jet mayor que 4 y una integral de flujo de trato de salida y aórtico abajo de 25.25. Es claro que esto en condiciones de flujo normales, o sea, con volumen sistólico mayor que 35 ml por metro cuadrado. ¿Quién determina el gradiente valvular? El grado de estrechamiento del orificio de la válvula y el volumen de flujo a través de la válvula. Y actualmente consideramos una fracción de eyección abajo de 50%, gradiente medio abajo de 40 y área abajo de 1 para la clásica. Es lo que dicen las directrices. Cuando tenemos estenosis aórtica en situaciones especiales, que son estas, la mayoría de sociedades brasileñas y AJA tienes como 2A si hay reserva contratio con fracción de eyección disminuida, y es que cuando hay reserva contratio, clasificación de 1. Y sin reserva contratio, pienso más en clasificación 2A. Y si es una estenosis aórtica paradójica, importante, 2A para todos.
Bem, o rol de ecoestresse na estenose aórtica empieza en una análisis en reposo con ecocardiografía bidimensional asociada al Doppler para una análisis muy específica de la morfología valvular, gradiente transvalvular, área valvular y las consecuencias en toda corazón. ¿Qué parámetros valorar? La velocidad del flujo máximo es importante, gradiente medio entre ventrículo y aorta, la válvula área valvular aórtica por la ecuación de continuidad y la relación de integral del flujo y volumen sistólico es importante. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre área valvular y gradiente promedio cuando tenemos gradiente abajo de 40 milímetros de mercurio y una área abajo de 1 centímetro cuadrado. Esto ocurre en cerca de un tercio de los casos, de todos los casos. Y para el gradiente, la estenosis aórtica es moderada y por área es importante. ¿Cómo distinguir una cosa de otra? Entonces, hay desacuerdos entre área valvular y el gradiente promedio y tenemos que pensar en propiedades del trato de salida, si el trato es pequeño, si agullero es elíptico o circular. Hay distintas formas de agullero. Esto tenemos que tomar en cuenta. Errores de mediciones en el Doppler continuo inadecuado, mediciones incorrectas del trato de salida de ventrículo izquierdo, posición inadecuada del Doppler pulsado, que debe se posicionar muy cerca de la válvula aórtica, pero no arriba de la válvula aórtica, en la velocidad y el proximal. Y las situaciones verdaderas de flujo bajo gradiente con fracción de eyección disminuida o preservada. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más. ¿Qué quiere saber el cardiólogo? Es muy frecuente el cardiólogo estar en duda cuando tiene una paciente femenina, por ejemplo, 62 años, con disnea de medianos esfuerzos, y el ecocardiograma demuestra un gradiente transvalvular aórtico medio de 30 milímetros de mercurio y una área de 0,8 centímetros cuadrados. ¿Cómo manejar este caso? Entonces tenemos acá que ecoestrés en la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente es importante. Acá adentra el ecoestrés. Cuando yo tengo una estenosis aórtica clásica, o sea, con una fracción de eyección disminuida, gradiente bajo y área abajo, tengo que hacer sí el ecoestrés para evaluar si es una estenosis aórtica verdadera, pseudoestenosis aórtica severa y evaluar la reserva contractual. Si tengo una estenosis aórtica paradójica con bajo gradiente, baja área, pero con una fracción de eyección preservada, no existe evidencia científica para su uso rutinario. En casos puntuales, sí. Estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente clásico, nos tenemos un corazón con una hipertrofia excéntrica, alto volumen diastólico y baja fracción de eyección. Entonces, ¿por qué hacer ecoestrés en esta situación? Justamente para distinguir verdadera estenosis aórtica severa de pseudoestenosis aórtica severa. Para eso utilizamos el protocolo de dobutamina en dosis bajas sin atropina, empezando con 2,5 o 5 microgramas por kilogramo por minuto, a cada 5 minutos hasta 20 microgramas por kilo por minuto. Y tenemos endpoints distintos, como una frecuencia, latidos arriba de 120, un volumen sistólico arriba de 20%, una queda de presión arterial y arritmia son motivos para ustedes suspender los testes. ¿Y cuáles respuestas de ecoestrés con dobutamina yo puedo tener? Si hay flujo de reserva, o sea, un volumen sistólico arriba de 20% al menos, y la área continúa abajo de 1, el gradiente arriba de 40 o próximo a esto, yo tengo una conclusión que no es estenosis aórtica importante y fija. Si área manténse arriba de 1, el gradiente abajo de 40, yo tengo una pseudoestenosis aórtica importante. Y si yo no tengo el flujo de reserva arriba de 20%, yo estoy en una situación indeterminada. Y ahí varios autores como Anaví y otros, principalmente ella, ha sugerido la dobutamina con ecoestrés para hacer la área proyectada.
Y que cuando me voy a hacer la área proyectada, cuando estoy utilizando dobutamina en ecoestrés y tengo las respuestas, si el reserva contractual, reserva de flujo, fue arriba de 20%, yo tengo las respuestas si tengo una estenosis aórtica verdadera, importante, o si no tengo una estenosis aórtica verdadera, importante. Y el problema es predominantemente del miocardio y no de válvula. Pero si estoy en una situación muy limítrofe, por ejemplo, tuve un arribo de 15 a 20% de volumen sistólico. En estas situaciones de límite es importante la área projetada. Y calcular la área projetada no es muy fácil porque necesitas mirar la área de reposo, análisis del flujo, que volumen sistólico por tiempo de eyección, a cada paso del ecoestrés. No hago esto siempre, hasta porque tenemos las respuestas muchas veces. Cuando el volumen es limítrofe, tenemos que hacer eso y da más trabajo, ciertamente. Pero hay una respuesta pronóstica y de mortalidad, y muy importante que Anabi nos mostró, que si la área valvular proyectada se mantener abajo de 1 en estas situaciones en particular, este paciente tiene sí estenosis aórtica verdadera. Entonces, a calcular la área con un volumen de flujo proyectado como normal, más que 250 ml por metro cuadrado. Ese, el volumen sistólico está muy abajo de 15%, por ejemplo, no es límite entre 15 y 20%, está verdaderamente abajo, no incrementó nada. Entonces, ecoestrés se mantienen como indeterminado y necesito de hacer una tomografía. Pero una tomografía con score de calcio, una puntuación alta en la tomografía, no discrimina entre estenosis aórtica bajo fluxo, bajo gradiente, moderado y grave. La puntuación no se puede utilizar para reemplazar la dobutamina y a la hora de distinguir a los pacientes con estenosis grave a pseudoestenosis grave, porque entonces no puedo empezar con la tomografía, porque puedo tener score de calcio más alto o no, y la estenosis no sé si es grave o no. Entonces empezamos con a ecocardiografía. Acá, clase 2A para intervenciones de estenosis aórtica bajo fluxo, bajo gradiente con fracción de eyección reducida. Acá nosotros miramos que hay un incremento de volumen sistólico y no hay un incremento de la área valvular. ¿tá? Entonces, yo pienso sí que esta es una estenosis aórtica severa. Acá yo tengo también baja fracción de eyección, hay un incremento mayor que 20% de volumen sistólico, entonces hay reserva de fluxo, hay reserva contrátil, pero a área tuve un incremento de 0,9 arriba de 1 centímetro cuadrado para 1,4. Entonces, acá tengo una pseudoestenosis aórtica severa, então não pode ser uma estenosis aórtica moderada, pero não severa. Esse problema miocárdico é importante e ecoestrés é capaz de diferenciar um do outro. Há cambio de paradigma para a reserva contractual em la estenosis aórtica, que Anabi, Cleve e Pibaró nos mostraram que antes nós necessitávamos de uma respostas de reserva contrátil para distinguir entre estenosis aórtica verdadeira de pseudoestenose aórtica e também para definir o tratamento, não somente de diagnóstico, mas também de pronóstico. E agora eles não pensam assim, distintamente del estudio de Monin, do francés, ellos piensan que la dobutamina no ofrece valor pronóstico en la estenosis aórtica grave, porque la presencia de la enfermedad no permite una evaluación adecuada de la reserva contrátil, ya que incluye un miocardio totalmente viable y con reserva funcional puede no ser capaz de generar un aumento satisfactorio del volumen sistólico debido a obstrucción valvular. Entonces, para diagnóstico es importante, pero para pronóstico y definir, lo manejo no es. En la estenosis aórtica bajo fluxo, bajo gradiente, pero con fracción de eyección preservada. Acá tenemos una situación distinta porque el corazón es pequeño, hay más hipertrofia, el volumen diastólico es bajo. Entonces, ¿qué hacer en la estenosis aórtica bajo fluxo, bajo gradiente con fracción de eyección normal? Necesito distinguir si hay errores de mediciones falseando estenosis aórtica severa o si hay una verdadera estenosis aórtica severa. Y para eso
tengo que mirar muy bien el eco de reposo y todo lo contexto. Si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, si hay disfunción diastólica avanzada, aumento de la poscarga, aumento de la impedancia valvular arterial, si hay disfunción ventricular latente, si la cavidad ventricular es pequeña. Y acá cabe a nosotros hacernos dos cálculos que no habitualmente utilizamos en reposo, que es la distensibilidad arterial sistémica para un análisis de la poscarga, que implica la resistencia arterial que debe enfrentar el ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. Y este cálculo es muy simple: volumen sistólico, presión arterial sistólica menos la diastólica. Y es patológico abajo de 0,6 ml metro cuadrado por milímetro de mercurio. Y así yo analizo cómo está la distensibilidad. Y la impedancia arterial ventricular, que es el precio que paga el ventrículo izquierdo en milímetros de mercurio para expulsar 1 ml de sangre, que también es impedancia ventricular, es la presión sistólica, gradiente medio y volumen sistólico indexado. Tenemos que hacer eso antes porque errores de medida no es infrecuente en esta situación. Y patológico mayor que 4,5 milímetros de mercurio por ml por metro cuadrado. Acá tomar en cuenta en la estenoide aórtica bajo flujo, bajo gradiente paradójico, acá una área muy baja, una fracción de eyección preservada. Tenemos que también realizar las mediciones con una presión arterial abajo de 140/90, considerar inconsistencias que existen entre áreas entre 0,8 y 1 y gradientes, porque existen, e indexar el área según la superficie corporal pequeña, porém, el ideal es pela altura, mas no hay estandarización para tal. Y realizar tensión longitudinal siempre que sea posible, porque muchas veces la disfunción sistólica es latente. Considere la probabilidad de estenosis aórtica de esta situación cuando el paciente es más viejo, cuando hay hipertrofia, cuando hay disminución de estrés longitudinal, cuando hay una área valvular abajo de 0,8 y puedes hacer otros testes y muchas veces es necesario hacer la tomografía para escorar calcio, que en hombre arriba de 2000 y mujer arriba de 1200 indica una estenosis aórtica severa. ¿Y cuándo entonces hacer ecoestrés en esta situación? Cuando aún persisten dudas sobre gravedad y estado clínico del paciente. Así hacemos ecoestrés con ejercicio o dobutamina y vamos a avaliar si hay síntomas, si hay queda en la presión arterial, si hay un aumento de gradiente promedio arriba de 18, un salto de gradiente promedio arriba de 18 milímetros de mercurio o hay hipertensión pulmonar. El Ancelotti nos mostró que en estas situaciones, si hay un salto de gradiente promedio arriba de 18 milímetros de mercurio, estos pacientes tienen más eventos cardíacos con síntomas peor pronóstico. Acá está también clase 2A para intervención en estos pacientes sintomáticos con bajo flujo, bajo gradiente paradójico, hipertrofia, estenosis aórtica y función preservada. Y para ir finalizando, a estadificación basada en la extensión del daño es muy importante. Nos brindó con este estudio y ustedes necesitan mirar todo el corazón en todas las situaciones de estenosis aórtica. Si hay daño de ventrículo izquierdo, si hay daño de atrio izquierdo y válvula mitral, si hay comprometimiento de reflujo tricúspide y hipertensión pulmonar, o si hay daño de ventrículo derecho. Entonces, si hay daño progresivo, hay también una mortalidad progresiva, con peor pronóstico. En conclusión, en primer lugar, debemos saber si el paciente es sintomático. Los síntomas realmente son causados por la estenosis aórtica. Se eliminaron los factores confusores de la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con fracción de eyección normal, que esto es muy importante. ¿Cuál es la esperanza de vida del paciente? Es estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente clásico con fracción de eyección disminuida. En este caso, hacer ecoestrés para diagnóstico, no prognóstico. Y si es indeterminado, ahí sí hacer tomografía después. Y estenosis aórtica con fracción de eyección normal, bajo flujo, bajo gradiente, solamente hacer ecoestrés, preferiblemente el ejercicio cuando aún hay dudas. ¿El paciente se beneficiará de la intervención mayor que riesgo? Es una pregunta que tenemos que hacer también. ¿Y qué quiere nuestro paciente?
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Camarosano. Excelente exposición. Continuando con esta mesa de expertos CISIAC en temas selectos, vamos a hablar de la multimodalidad de imágenes en endocarditis. Para eso invitamos al doctor Alberto Marecos de Paraguay, es máster en ecocardiografía transesofágica, fellow de la CISIAC y de la ICC, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Doctor Alberto Marecos. Hola, muchas gracias José por la presentación. Agradezco la invitación a la Comisión Directiva de CICIAT de GER Monterrey. Para mí es un honor compartir esta mesa redonda con prestigiosos invitados. Y bueno, para iniciar la charla, el tema me ha asignado es multimodalidad de imágenes endocarditis infecciosa que dicen las nuevas guías. Me voy a enfocar fundamentalmente en la última guía de la Sociedad Europea publicada el año pasado, que está endosada por la Asociación de Cirugía Cardiotorácica y la Asociación Europea de Medicina Nuclear. Como sabemos, la endocarditis infecciosa es una enfermedad compleja con una alta mortalidad que está basamentada en el diagnóstico fundamental en 3 pilares. La sospecha clínica, que es fundamental, el aislamiento de los gérmenes a través de los cultivos y el rol que juegan las imágenes a través de la ecocardiografía, la tomografía cardíaca, las imágenes nucleares y la resonancia magnética nuclear, que juegan un rol muy importante en la construcción del diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Sabemos que los criterios de Diu modificados, tenemos una precisión diagnóstica de la endocarditis nativa en un 80%, de las protésicas en un 60% y caen en un 30% en la asociadas con los dispositivos. De ahí la necesidad de implementar la multimodalidad de imágenes para tratar de optimizar el diagnóstico en este grupo de pacientes, fundamentalmente y en menor proporción en las endocarditis nativas. Como sabemos, la clasificación de la endocarditis la realizamos en una forma definitiva, posible o rechazada, en base a la suma de criterios mayores y menores ya ampliamente conocida por todos ustedes. Poniendo énfasis en las nuevas guías entre los criterios mayores, hablando de imágenes positivas para endocarditis y haciendo un englobe general en relación a las lesiones anatómicas y metabólicas características de la endocarditis valvulares, perivalvulares, periprotésicas o inclusive cualquier material extraño. Es decir, no habla más de vegetación, acceso a aneurisma, sino engloba en forma general. Y esto es la que obtenemos a través de las imágenes, a través de la ecotrastorácica y transesofágica. Tenemos lesiones anatómicas, igual que la tomografía, mientras que el SPECT-CT con 18 fluorodesoxiglucosa y el SPECT-CT con leucocitos marcados tenemos fusión de informaciones, es decir, anatómicas y funcionales. Los criterios menor, ellos le dan énfasis a la diseminación vascular embólica, hablan de lesiones asintomáticas que tenemos que detectar, ya son embolias, infartos, accesos pulmonares en el sistema derecho y embolias, infartos o accesos pulmonares en el sistema izquierdo, son los hígados y el vaso. Es decir, tengo que buscar infartos pulmonares, infartos esplénicos para ir sumando criterios menores y poder generalmente reclasificar este grupo de pacientes de una forma indeterminada a una de forma definitiva. También los nervios micóticos y las lesiones isquémicos, hemorragias intracraneales son todos criterios menores. Estos son los que solemos conseguir por la ecocardiografía. Generalmente son criterios mayores, son vegetaciones en válvulas nativas derechas, vegetación en válvulas nativas izquierdas, aneurismas micóticos en la mitral, en la aórtica, abscesos, aneurisma, imágenes, vegetaciones en prótesis de Dacron, extracardíaco, en dispositivo intracardíaco. O sea, todas estas características actualmente constituyen criterios menores. Otro tema que le da mucho énfasis a estas nuevas guías es al TIN de endocarditis. El TIN de endocarditis debemos constituirlo dependiendo de la complejidad del hospital donde estamos trabajando. Generalmente en los hospitales de mayor complejidad se forma el centro valvular, donde está constituido fundamental por cardiólogos, cirujanos, infectólogos, microbiólogos y podemos también tratar a estos pacientes en unos centros de menor complejidad, como son aquellos hospitales donde tienen un centro de referencia, y lo fundamental, crear una comunicación continua, constante y precoz entre los pacientes internados en un centro de menor complejidad o mayor complejidad, de manera que ante la presencia de ciertos síntomas, alerta, insuficiencia cardíaca, fiebre persistente o inclusive cuando estamos en presencia de un dispositivo o prótesis valvulares, deben ser remitidos inmediatamente a un centro de mayor complejidad. En este centro, los expertos en imágenes cardíacas obviamente jugamos un rol importante para poder tomar las decisiones en el TIN quirúrgico. Estas son las funciones de la ecografía, tiene una función en el diagnóstico, en el pronóstico, en el seguimiento de los pacientes, también determinando las complicaciones y en el intraoperatorio.
La eco obviamente tiene fortalezas y debilidades. Algunas fortalezas tiene una buena predicción diagnóstica en la endocarditis nativa, es limitada en las protésicas, en la sociedad con dispositivos, valora función valvular, valora el riesgo embólico y generalmente no usa radiación, tiene un buen valor pronóstico. También tiene sus debilidades, es limitada para determinar complicaciones en las endocarditis valvulares protésicas, también la sociedad dispositivo y obviamente no detecta complicaciones periféricas ni lesiones a distancia. ¿Qué nos dan las recomendaciones? En cuanto al diagnóstico de la endocarditis, prácticamente no varía nada en relación a las guías anteriores. Es decir, siempre eco transtorácica en los pacientes de primera línea, cuando hay sospecha clínica, hace una transesofágica donde la eco transtorácica es negativa o no concluyente, eco transesofágica en los pacientes que tienen prótesis o dispositivos. O sea, esto es igual. En cuanto en el seguimiento, hay una nueva recomendación donde se sugiere realizar una eco transesofágica cuando el paciente está estable antes de la transición del switch del tratamiento parenteral vía oral, aquellos pacientes que tienen una endocarditis estable, internada, no complicada, sin signos de infección descontrolada ni signos de insuficiencia cardíaca descompensada, en donde estos pacientes después de 2 o 3 semanas, 2 semanas de tratamiento pueden pasar al tratamiento vía oral en forma ambulatoria. En cuanto a las recomendaciones, el eco intraoperatoria sigue siendo igual para todos y también al final del tratamiento. Ahora, ¿cuál es el rol que juega la tomografía, la angiotomografía? Tiene un rol fundamental en el diagnóstico y en la precisión diagnóstica de las complicaciones de la endocarditis perivalvular y periprotésica, fundamentalmente cuando la ET es negativa. O sea, cuando la ET es negativa, la primera herramienta que tenemos que utilizar es una tomografía axial computarizada, fundamentalmente cuando es protésica, porque a veces con la tomografía se ve mucho mejor el osteoaneurisma y la fístula que a veces puede pasarnos en la ecografía si lo hacemos un poco apurado o en situaciones un poco incómodas. ¿Cuáles son las fortalezas del TAC? Es muy buena predicción para detectar complicaciones perivalvulares, fundamentalmente la nativa y la protésica, aceptable capacidad diagnóstica para detectar engrosamiento valvular importante, evalúa la permeabilidad en la endocarditis asociada a dispositivo y también es útil a veces en la evaluación preoperatoria en ciertos pacientes con endocarditis que tienen vegetación en la válvula aórtica. También tiene debilidades. La TAC no es buena para la vegetación de menos de 10 milímetros, no realiza evaluación de la función valvular, limitado en la evaluación de la función de infección del generador del bolsillo, donde el PET-CT es más importante. Esto tanto en las guías, evidentemente pueden después echarle un vistazo más rápido. El PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa es otra herramienta que se le da cada vez más importancia para el diagnóstico de la endocarditis. Tiene una alta sensibilidad para la válvula protésica, buena predicción para detectar complicaciones perivalvular y periprotésicas. También evalúa la extensión local de la infección. Es mucho más fácil ver una extensión al intersticio mitral o a la pared auricular izquierda por el PET-CT que con la eco transesofágica, evalúa otros materiales protésicos más allá de las prótesis valvulares y que cuando va asociado con la angiotomografía podemos ver inclusive lesiones anatómicas como metabólicas. Tiene limitaciones, claro, una baja sensibilidad en las nativas, es decir, en un paciente con una endocarditis nativa, un PET-CT negativo no podemos descartar, pero la positividad, o sea, implica 100% especificidad, tiene una sensibilidad limitada para vegetaciones pequeñas menos de 5 milímetros, no valora la función valvular. Otro tema importante que se le da a las guías es que anteriormente el PET-CT en el contexto de un postoperatorio de cirugía cardíaca generalmente se recomendaba realizarlo después del tercer mes. En estas guías están recomendando una condición 2B a aquellos pacientes antes del tercer mes porque existen unos patrones que son más o menos característicos que uno puede determinar cuando hay infección de un dispositivo periprotésico antes del tercer mes. Es decir, según el patrón de captación, si tenemos un patrón de captación hiperecogénico, focal o multifocal, hiperintenso, casi siempre va más a favor de una infección. En cambio, si tenemos un patrón de captación homogéneo, difuso y poco intenso, generalmente más habla de una inflamación. Y obviamente si está ausente, también no hay infección. Las recomendaciones, la angiotomografía. Sabemos que se recomienda angiotomografía en los pacientes con endocarditis valvular nativa posible para detectar lesión valvular y confirmar el diagnóstico. También el PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa en pacientes con endocarditis protésica también para detectar lesión y confirmar el diagnóstico. Ahora, la angiotomografía también en nativa y protésica para diagnosticar complicaciones, o sea, diagnóstico de complicaciones. Igual también el PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa también para determinar lesiones a distancia y otras complicaciones, todo con nivel de evidencia 1. Algunos algoritmos interesantes, cambiantes también que han enviado estas guías, es que una vez que realizamos la evaluación general del paciente, cultivos, ecotrastorácico, transesofágico, todo negativo, estamos ante un paciente con una endocarditis posible. Cuando estamos en pacientes
con endocardititis nativa, lo primero es repetir los cultivos, si es negativo o dudoso, repetir la eco transtorácica o transesofágica a los 5 o 7 días, y en las nativas, si todo sigue siendo negativo, una tomografía cardíaca como vimos anteriormente. Si sigue siendo negativa, un PET-CT, una resonancia, una tomografía para detectar lesión en cuerpo entero o el sistema nervioso, aneurismas micóticos, y agregar un criterio menor de forma a tratar de reagrupar a esos pacientes que estaban con un diagnóstico endocarditis posible con endocarditis definitiva. Ahora, en los pacientes que ya tenemos el diagnóstico endocarditis, queremos ver las complicaciones, si hay sospecha de complicaciones y la eco transesofágica es negativa, como vimos la tomografía, la angiotomografía. Si hay síntomas sugestivos de complicaciones extracardíacas, hacemos todas las otras imágenes con nivel de evidencia 1. Y si no hay síntomas, también tenemos la obligación de ir a buscarlos con un nivel de evidencia menor. En las protésicas es prácticamente igual todo el proceso inicial. La única diferencia es que una vez que hayamos hecho la rutina, en vez de pedir una angiotomografía como hicimos en la nativa, acá pedimos primeramente un PET-CT con 18 fluorodesoxiglucosa para detectar complicaciones e infecciones. Si esto sigue siendo negativo, el PET-CT con glóbulos blancos es la segunda alternativa, o también la misma artillería anteriormente utilizada para detectar lesiones en todo el cuerpo o en el sistema nervioso central. Cuando las complicaciones siguen todas iguales, y en la endocarditis asociada a adipositivo, una vez que tenemos una endocarditis posible, también repetimos los cultivos, si es negativo o dudoso, repetimos la transtorácica o la transesofágica, pero en este caso el PET-CT, igual que en la protésica, pero en este caso para buscar infección del bolsillo, donde tiene una alta sensibilidad especificidad, casi 100%, y con un grado de nivel de evidencia menor para detectar infección no del bolsillo, sino del generador en su sistema extravascular. Bueno, mis mensajes finales son que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con endocarditis deben ser valorados por el equipo de TIN endocarditis para optimizar el diagnóstico, las complicaciones y orientar el tratamiento, que las lesiones anatómicas o metabólicas, valvulares, perivalvulares o periprotésicas, detectadas en prueba de imágenes se consideran criterios diagnósticos mayores. Los criterios menores se han actualizado para incluir diseminación vascular embólica, incluidas las lesiones asintomáticas, inclusive detectadas por imágenes, y que se han establecido nuevos algoritmos en la nativa, en las protésicas de la sociedad con dispositivos, y que obviamente la multimodalidad de imágenes representa una herramienta válida para mejorar la precisión diagnóstica de la endocarditis infecciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marecos. Excelente presentación y una muy buena actualización de endocarditis. El siguiente tema es Doppler carotidio en la prevención cardiovascular. Esta conversación está grabada. El doctor Adrián de Ovidio no ha podido venir, no se ha podido trasladar hasta Monterrey por temas personales, pero se merece la presentación igual, ya que es un médico cardiólogo destacado en medicina vascular, es magíster en medicina vascular, ecocardiograma transesofágico, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es director médico del Hospital de Guillermo Rasson de San Juan, Argentina, y acá tenemos su presentación que está lista.
de grosor intimal, y acá tenemos localizado, y los 5 steps, que es determinar la presencia y número de placas, la localización y extensión, la caracterizamos, determinamos su significación hemodinámica y concluimos. Y acá tenemos cómo lo caracterizamos, está la forma de ver si la placa tiene, cuál es la textura, la anatomía, la ecogenesicidad, la superficie, la evidencia de actividad embólica. El Yori, por ejemplo, detectó con su grupo, también es otra clasificación que se hace en grados por la altura de la placa y la presencia de coágulos o ruptura, y la última que es el RATS score. El Plaque RATS, esto es lo último que existe, es de octubre del 2023, y determina, miren, Plaque, cuando dice RATS 1, esto está hecho ecografía vascular, resonancia y tomografía y angiografía. Miren, normal es RATS 1, no tiene riesgo, hablando de riesgo de accidente cerebrovascular. RATS 2, engrosamiento miointimal, placas que tienen capa fibrosa fina o gruesa y que están calcificadas. Cuando le pongamos RATS 3, particularmente el RATS 3C, que es la presencia de una úlcera, como vemos acá, estamos hablando de alta probabilidad de stroke. Las placas hemodinámicamente significativas, que son aquellas que generan caída del flujo, son todas vulnerables. Pero las placas vulnerables no tienen toda significación hemodinámica, no producen caída de flujo. Y la mayoría de las veces vemos las dos cosas. Una úlcera tremenda en el origen de la carótida interna con una placa que va desde el bulbo hasta el seno carotídeo, y tenemos una úlcera y además una placa que tiene un aumento muy significativo de la velocidad sistodiastólica. Soy este paciente que hace un ataque, una amaurosis fugaz, y cuando se lo estudia tiene esa placa que ven ahí que tiene una altura, realmente no se la ve, es una placa muy complicada, fue directamente a cine y se lo operó en 2 días, y este es el resultado de la endarterectomía. Las recomendaciones de la American Society of Echo hablan de, en su segunda recomendación dice, les recomendamos la evaluación de los tipos protuberantes difusos de placas para la estratificación de riesgo cardiovascular. Yo les digo, usted tiene 3 pacientes. Uno, 50 años, tabaquista, hipertenso, con una LDL de 110, sin evento cardiovascular mayor. Una cosa es que encuentren un Doppler de cuello normal. Otra cosa es que encuentren esa placa que prácticamente no se ve, esto es un RATS 3, y otra cosa es que encuentren esto que es un RATS 4, una placa que está con úlcera. Esto es rápido, barato, reproducible, se puede seguir la placa a lo largo del tiempo, y en manos experimentadas, por favor, en manos de especialistas, realmente cambia la visión que tienen ustedes sobre los pacientes. Como conclusiones, es clave que todos los laboratorios sean cardiovasculares. La ecocardiografía, la ecografía vascular, la TAC, la resonancia magnética y la cardiología nuclear contribuyen a prevenir sin duda la enfermedad coronaria. La ecocardiografía y la presencia de placas carotídeas y arteriales, grosor, carga de placa y severidad, y la rigidez arterial identifican a individuos asintomáticos en riesgo de enfermedad coronaria, tributarios de terapéuticas más agresivas. Sin duda el score de calcio es absolutamente útil, y los grupos que más se beneficiarán son aquellos en los que estos estudios son más útiles, son justamente los de riesgo intermedio y los de bajo riesgo con lesiones ateromatosas. Muchas gracias. Del doctor Adrián, muy constructiva. Debemos meternos al chip de pedir Doppler de carótidas, ¿verdad? La mayoría de nuestros pacientes. Continuando con nuestra mesa, y el último tema del que vamos a hablar es el corazón del geronte, el análisis por imágenes. Para eso invitamos al doctor César Burgos de Ecuador. Él es cardiólogo por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, ecocardiografista por la Universidad de Rosario, Colombia, ex-fellow, Fundaciones Cardio Infantil y Shayo, Colombia, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, docente del Diplomado de Ecocardiografía de la UES Ecuador y BOAR CISIAC Ecuador. Doctor César. Muchas gracias. Bien. Agradezco al comité organizador por la invitación
y me han encomendado hablar acerca del corazón del geronte. Ya me había allanado un poco el camino el doctor que me presidió, el doctor Ovidio, y vamos a hacer un análisis por imágenes, cuestión que ustedes realizan en el día a día. Y ya lo había mencionado él acerca de el grave catástrofe que nos ocurre con nuestra población que se está envejeciendo. Y ya tenemos aquí datos tan escalofriantes en cuanto a que hasta el 2050 vamos a doblar la cantidad de adultos mayores. Y hay una serie, ya hablaron acerca de los riesgos que representa la edad para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y cómo ellos van a ir aumentando. Se espera que ellos vivan más y nuestra población obviamente se está poniendo mucho más anciana. Estos datos son importantes porque hay diferencias individuales y como lo había dicho que nos habían allanado el camino, era justamente que hablaron acerca de la edad biológica, que es de un deterioro de tipo individual, de la disfunción o deterioro funcional orgánico para cada persona, cada individuo en particular. Pero acá tenemos nosotros otro dato que es la edad cronológica, que es un flujo de tiempo para todos. Todo esto enmarcado en alteraciones de la genética, la biogenética, los estados relacionados con la edad y estilos de vida que lo tenemos en todos los pacientes, en todas las muestras. Acá me voy yo a enfocar acerca de estos cambios que son importantes y nosotros lo vamos a ver en el índice de masa ventricular, grosor parietal, alteración de la función diastólica, índice del volumen de aurícula izquierda y el índice de diámetro de la aurícula izquierda de la raíz aórtica. Yo les voy a decir esto porque es precisamente todos estos parámetros fueron sometidos a un estudio que en realidad me allanó el espacio, nos allanó, digo, porque tenemos una base de datos importante que había yo escogido acerca de ciertos patrones, ciertos pacientes en los cuales nosotros estamos desarrollando nuestras investigaciones y este estudio apenas sale ahora de una investigación muy fuerte, muy poderosa, en el cual ellos se atrevieron, el grupo del doctor Ganao, en Italia, en Cerdeña, en un pueblo, en una ciudad muy importante, en las cuales estudiaron con algo que nosotros hacemos todos los días, ecocardiograma, y que nos derivan los pacientes para que nosotros lo veamos y hacemos los diámetros en los cuales ellos midieron la raíz aórtica, el volumen de aurícula izquierda, la masa ventricular, la difusión diastólica, pero ahora tienen ese envejecimiento patentado con números. Con números tienen esto patentado en cuanto a lo que acabamos de ver, que era individualizar cómo se hace viejo cada persona, pero ahora tenemos nosotros resultados. Y estos son los pacientes que nosotros vemos todos los días. Todos los días acá nosotros tenemos gente que trabaja en la imagen cardíaca y son derivados los pacientes para nosotros observarlos. Y solamente era sin el ánimo de cansarlos para nada, porque esto de aquí es lo que encontramos en el día a día. Y era ese flujo normal de pacientes que estaban sin factores de riesgo, y yo solamente los voy a mencionar. Y estos eran los parámetros que nosotros observamos, que se va creciendo la aurícula izquierda o que esté en el límite máximo de su crecimiento. Y esos pacientes llegaron y nosotros decíamos, no tiene nada, es un paciente que puede estar, lo felicitamos porque llegó con una aurícula en el límite, pero que hasta ahora no tiene nada. Pero una cosa es lo que nosotros hacemos como ecocardiografistas y otra cosa es la interpretación que puede hacer un clínico cardiólogo. Hay muchos que nos resistimos a hacer las dos cosas y seguimos trabajando viendo pacientes, pero esto es importante por cuanto ese paciente limítrofe ahora sí tiene su impacto. Y estos pacientes son los que también vemos nosotros, esto es de nuestra data, y nosotros observamos que estos parámetros de aurícula izquierda pudieran estar limítrofe, pero cuando a todos nos ha pasado, están en remodelados y no son precisamente atléticos, no tienen factores de riesgo cardiovasculares en nuestros pacientes, y ahora vemos que estos parámetros de función diastólica no son los más adecuados. Y así nosotros podríamos aquí ir viendo todos estos parámetros de mediciones de aurícula izquierda, y con esto nosotros vamos avanzando, vemos los pacientes, vemos los diferentes patrones en pacientes o que no tienen factores de riesgo cardiovasculares y que ya nosotros podemos mostrar que tienen unos inexplicables cambios en su estructura cardiovascular que por ahí se nos van, lo enviamos de retorno a sus médicos oferentes y son pacientes que aún así ya llegaron con ciertos cambios estructurales en su corazón. Ojo, pacientes que no tenían factores de riesgo cardiovascular.
E incluso con estos parámetros con trastornos en cuanto a la esclerosis valvular aórtica, asintomáticos, que llevaron por valoraciones no cardiológicas o chequeos cardiovasculares ejecutivos. Estos pacientes ya tenían ciertos cambios muy importantes en cuanto a su estructura de aurícula, y esos son pacientes que nosotros los habíamos visto, pero que el doctor del grupo Ganado nos había ganado tiempo ya, porque ellos empezaron desde el 2021, desde el 2001 a recolectar pacientes. Y justamente después de tanto tiempo, ellos analizaron estos parámetros que nosotros los observamos, que ya lo habíamos mencionado, que son los patrones que habían investigado en cuanto a la masa ventricular izquierda, al remodelado, a la aurícula izquierda, a la raíz aórtica y a los trastornos de disfunción diastólica. Y estos parámetros aumentan con la edad, pero ahora los clasificaron y esa clasificación tenía un lento envejecimiento, un normal envejecimiento o un acelerado envejecimiento. Ahora de ello tenemos números que eran importantes y que no contábamos nosotros con estos números. ¿Por qué? Porque el paciente podía estar con una aurícula limítrofe, que vaya nomás, que tome medidas, pero ahora tenemos números. Y ya vimos que las guías del 2020 hasta hace un poco era que por ahí individualmente hacíamos ocarotia, hacíamos cardiológico, veíamos un deterioro y decíamos que el corazón se estaba poniendo viejo, pero ahora tenemos números y esos números nos dicen que analizaron esta cronología por edad con líneas que en realidad fueron lineales, una regresión lineal utilizaron para poder ver cómo se envejecían las personas y estos también hicieron mecanismos de tolerancia al 95%, en los cuales ellos pusieron envejecimientos que eran de pacientes que se estaban envejeciendo joven en cronología y pacientes que estaban viejos o que pacientes que tenían un desarrollo normal, que eran obviamente la gran mayoría. Y aquí, como ustedes ven en esta área izquierda, era la regresión directa que tiene esta cronología de la edad con los parámetros que iban ellos a analizar, como también hicieron una regresión indirecta con la relación de difusión diastólica, porque ustedes saben que esta disminuye con la edad, regresión directa e indirecta. Y este estudio se llamó el estudio Sardinia, en el cual analizaron las características que les había yo mencionado, ahora ya no lo repetimos, en el estudio Sardinia. El estudio Sardinia contó con 6.000 y pico de personas anotadas, de las cuales solamente llegaron 4.020 y se perdieron 203 por falta de ventanas y tantas cosas que no cumplieron con los datos clínicos, pero lo más importante es que este estudio tenía 2.614 personas que no tenían nada, ni en el electro ni en el eco, eran sanos. Ojo, empezaron en 2001 y terminó en el 2023 y recién fueron publicados ahora en el 2024. Y estos pacientes ahora sí mostraron resultados y tasas reales de envejecimiento biológico, que ahora podemos nosotros decir que los relacionaron con patrones de envejecimiento lento en un 8% de eventos cardiovasculares, con un 14% de eventos cardiovasculares para los pacientes que tenían patrones de envejecimiento acelerado, y en los patrones normales, que era como se tenía que tener los patrones de envejecimiento normal de una persona. Lo que llamaba la atención, porque no estamos hablando de pacientes más jóvenes o más viejos, estamos hablando de corazones que estructuralmente están viejos o están acelerados su envejecimiento, y es que lo que llamaba la atención que los patrones de envejecimiento leve o lento y acelerado tenían diferentes resultados, y esto a pesar de que tenían una edad cronológica, tenían 47 y 48 años, y eran incluso más viejos que aquellos pacientes que tenían un patrón de envejecimiento normal, que tenían 43 años, y tenían parámetros distintos, aunque eran comparables los factores de riesgo y la edad cronológica. Lo importante es que ahora podemos decir que ellos tenían menor o mayor eventos cardiovasculares y no cardiovasculares. Estos patrones de envejecimiento fueron analizados de esta manera, en lento, por supuesto. Tenían menos aurícula izquierda, menos remodelado, menos dilatación de aurícula izquierda, menos masa y trastorno de la relajación. Lo único que en disfunción diastólica, obviamente, como eran un envejecimiento lento, tenían mucho más leve la relación EA, porque era disminuida la relación EA para los pacientes que tenían menos edad. Y para los que tenían justamente patrón de envejecimiento acelerado, tenían
menor, más reducida, porque la relación EA se disminuye con la edad, obviamente, como ustedes todos lo saben. Pero estos pacientes que tenían patrón de envejecimiento lento, ¿por qué? Y se recuerdan de la diapositiva anterior, que estos tenían diferentes patrones para poder, diferentes factores de riesgo que se fueron dando en el tiempo, porque ustedes recordarán que esto tiene 24 años de seguimiento y entonces se fueron dando en el tiempo y fueron acumulando y fueron bien representados con factores de riesgo, tanto dislipidemia, obesidad, hipertensión, y por eso ellos tenían patrones mucho más envejecidos de personas que eran mucho más jóvenes como eran los de patrón de envejecimiento normal. Y esto tiene utilidad en la práctica clínica que nosotros hacemos todos los días, sí. Y la respuesta es que pacientes jóvenes o mediana edad tienen patrones de envejecimiento acelerado. Y como ustedes veían esas líneas de regresión, habían pacientes puntitos que se escapaban y eran los pacientes que tenían menos edad, pero tenían patrones de envejecimiento acelerado, que con medidas preventivas tempranas e intensivas, que son aquellas que todos conocemos, saludable, evitar alcohol y todo lo demás, estos patrones de envejecimiento acelerado, si nosotros tomamos un tratamiento mucho más agresivo de las actividades físicas, y esto podría hacer regresión. Sabemos que tienen regresiones, por supuesto, pero ¿por qué estos patrones se diferencian y se podrían interrelacionar entre ellos? Porque los patrones de envejecimiento lento y acelerado cuentan con un envejecimiento mayor que el normal. Y yo les había dicho que estos patrones tenían, incluso eran más jóvenes los pacientes que tenían alteraciones, más jóvenes. Y los patrones acelerados, obviamente, en el transcurso del tiempo, porque todos estos pacientes, 2.614, que eran el 69% de los pacientes, estos pacientes hicieron tensión arterial elevada, hicieron mayor obesidad y por lo tanto aumentaron todas estas características que son las que se están poniendo bajas, y lo único que disminuyó fue la relación EA, que obviamente cae con la edad, que el patrón de envejecimiento lento y normal, que eso son pacientes que los pacientes de envejecimiento acelerado, obviamente que tienen trastornos muy importantes. Son predictores, por supuesto, porque ahora lo tenemos y nosotros tenemos que recordar acá, como cuando tenemos los pacientes y nos dicen que esos pacientes pueden llegar a tener menor vida si se hace diabético. Bueno, acá nosotros ya tenemos parámetros y en prevención cardiovascular, ahora nosotros podemos tener esos parámetros en los cuales nosotros podemos estar 9 años más jóvenes en cuanto a la edad cronológica si nosotros apuntamos un tratamiento mucho más agresivo para la prevención cardiovascular, y asimismo nos podemos ayudar al paciente con un patrón acelerado a estar menos de 4 años mayor si nosotros aportamos a este paciente una ayuda, y patrones normales que no tienen unos cambios significativos. En conclusión, estos pacientes, lo que tenemos que hacer es identificar dónde están los patrones de envejecimiento, que ahora sí lo tenemos, distinguir a las personas que son biológicamente susceptibles de modificar, abordar estas herramientas que son útiles en la práctica clínica, y la ecocardiografía que la representamos aquí todos es ampliamente disponible, reproducible, tentativamente de bajo costo y puede obtener una edad biológica con un algoritmo de reloj del corazón. Les agradezco su atención. Solamente quería aprovechar unos 2 segundos más, porque desde anoche estamos contentos acá, la doctora Camarosano está ahí, y lo puse porque nos llena de emoción. Hoy hablé con todo mi directorio y los invitamos. Este congreso va a ser realizado en nuestro país, Ecuador, en Guayaquil. Los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Burgos. Excelente presentación y finaliza con la invitación final para todos, así que nos veremos en Guayaquil. La doctora Lucelia Campos de Venezuela y la doctora Elizabeth Mesa, además del doctor Miguel Ayala, estoy seguro que tenían varias preguntas para el panel, pero lastimosamente por cuestiones del tiempo tenemos que cerrar la mesa porque tenemos que entregar la sala. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.